Empezamos una nueva temporada de nuestro ciclo clásico de la pieza del mes, adaptado a las circunstancias sanitarias actuales. Por lo tanto, va a ser una pieza del mes diferente, no será una conferencia presencial, sino que será una intervención más corta, más pegada al objeto del cual vamos a hablar, por parte del especialista correspondiente. Y para empezar en esta nueva temporada contamos con uno de nuestros más exiguos colaboradores, que es el doctor Edgar Camarós. Edgar Camarós es investigador del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, también imparte docencia en esta misma universidad, y dentro de unos meses va a una estancia postdoctoral en la Universidad de Cambridge con un contrato del programa Marie Curie, que son los contratos de investigación más prestigiosos de Europa. Edgar es especialista en el estudio de restos humanos prehistóricos, aunque no le hace ascos también hacer algún estudio forense, o sea, de restos humanos actuales, y nos va a hablar de una pieza muy interesante que está en nuestra exposición permanente, que es una mandíbula procedente de los niveles gravetienses de la Cueva del Castillo, que ha generado recientemente noticias interesantes en prensa y también un debate al cual vamos a intentar participar con la intervención de Edgar. Nada más, les dejo ya con el cofre. Bueno, muy buenas. Ahora que tenemos distancia de seguridad me puedo quitar la mascarilla y podemos empezar a hablar de una de las piezas arqueológicas más excepcionales que tenemos en el Museo de Prehistoria, que es un resto humano, de los pocos restos humanos que se conservan en el Paleolítico Cantábrico. Concretamente se trata de una mandíbula de un individuo infantil de unos 6 años. Esto lo sabemos por el desarrollo de la dentición, de la erupción dental que podemos observar en la pieza, y que nosotros hemos estudiado porque nos interesaba entender, interpretar las marcas que aparecían en la superficie ósea. Seguramente recordaréis por la prensa que hace relativamente poco otros investigadores publicaron que este resto humano tenía una serie de marcas de corte en la parte interior de la mandíbula, es decir, donde se enganchaba de alguna manera la lengua a esta mandíbula, y que estos investigadores interpretaban como que durante el Paleolítico Superior, concretamente durante el Gravetiense, hace aproximadamente unos 27.000 años, los humanos prehistóricos, en el marco de un ritual funerario, le cortaron la lengua a este pobre niño. Nosotros nos preguntamos si esto era así, precisamente porque estamos especializados en el estudio de marcas, y esa es la premisa con la que empezamos a estudiar este resto humano. ¿Le cortaron realmente la lengua a este niño? A priori podría ser que sí. De hecho, en esta columna tenemos restos de la Pasiega, tenemos otros restos de la Cueva del Castillo, que sí tienen marcas. Esos los hemos estudiado, presentan marcas de corte, es decir, la marca que genera un útil de piedra, de lítica, sobre los restos humanos, que nos habla de un tipo de tratamiento funerario muy complejo, con lo cual a priori no sería extraño que le cortaran la lengua a un niño en el marco de un ritual funerario. Yo tengo un niño de 6 años que habla mucho, es decir, si me preguntáis a mí, tampoco podría ser extraño que le cortaran la lengua por otras razones. Pero a priori esa sería lo que sabemos. La profesora Garralda y sus colegas son los que interpretaron esto, con lo cual dentro de la ciencia el debate es muy sano, y nosotros lo que hemos hecho es entrar en este debate para intentar ver si hay marcas o no. Lo que hemos hecho primero es estudiar la mandíbula. Aquí tenemos una mandíbula de un niño de aproximadamente la misma edad, unos 6-7 años, y hemos estudiado la parte interior, no de esta, sino de la prehistórica, justamente la zona media de la superficie lingual de la mandíbula prehistórica, para ver si había marcas de corte. Como veréis en algunas de las imágenes que os van a ir poniendo, que hemos hecho fotografías al microscopio electrónico, nosotros lo que vemos es un tipo de marcas redondeadas, que no tienen microestriado interior, que no tienen tampoco una sección en V, que es lo que determinaría una marca de corte generada por un sílex. Con lo cual nosotros en principio interpretamos estas marcas no como marcas de corte, sino como marcas del sedimento, de la tierra sobre la mandíbula, que nos habla de que esta mandíbula ha estado moviéndose dentro
hacia arriba y hacia abajo y a los lados dentro de la estratigrafía, con lo cual son de alguna manera como marcas de arrastre. Nosotros llamamos marcas de trampling, pero no es otra cosa que esas rayotes que hacen las partículas sedimentarias sobre la superficie. Pero cuidado, que pueden confundirse con marcas de corte. Es importante que conozcamos bien todas las modificaciones sobre los restos óseos porque nos pueden llevar a confundir, por ejemplo, este tipo de cuestiones que en el fondo nos habla de un tipo de comportamiento humano pues muy complejo, en este caso el cortar una lengua a un niño. Lo que hemos hecho también para intentar entender cómo quedarían las marcas de corte en una mandíbula si es que le hubieran quitado la lengua, lo que hemos hecho es ir al Parque de la Naturaleza de Cabárceno y un macaco que previamente había muerto por cuestiones naturales, lo que hemos hecho es despellejarlo y, como veis en las fotografías, lo que hemos hecho es quitarle la lengua. Le hemos quitado la lengua con un instrumento lítico, en esta zona de aquí, concretamente en las protuberancias gleniales, que son las zonas en las que se inserta la lengua y los músculos que se relacionan con ella, para ver cómo quedarían las marcas. Y hemos visto que no son tampoco exactamente iguales a las que tenemos en la mandíbula gravetiense de la Cueva del Castillo. Es decir, tenemos que imaginar que si la mandíbula del Castillo efectivamente le hubieran quitado la lengua, estaríamos hablando de que a un niño lo tendrían que tener aproximadamente en esta posición para cortarle la lengua en esta zona de la línea media de la mandíbula, y nosotros lo que hemos hecho, obviamente, no con un niño, sino con un macaco. Y al comparar estas marcas, hemos visto que no son exactamente iguales. No difieren solamente en dónde están localizadas, sino también en su morfología. Con lo cual tenemos nosotros dos criterios para contradecir dentro de un debate científico y sano y, por supuesto, muy respetuoso a el anterior equipo que interpretó que este resto humano le habían cortado la lengua. Y es que la ciencia funciona así de alguna manera. Con distintos métodos, con distintas técnicas, abordamos el estudio de unos mismos fósiles y esta es la manera a partir de la cual va evolucionando la prehistoria. En este caso vemos que hay dos equipos, unos que interpretan que hay marcas de corte en el marco de un ritual funerario y otro, en este caso, el que yo estoy convencido, del que yo formo parte, que es que este resto no tiene marcas de corte que nos hablen de un ritual funerario, tampoco de prácticas canibalísticas, sino que se trata de modificaciones dentro del yacimiento por movimientos internos. Es importante seguir estudiando los fósiles porque, igual que este resto no lo tiene, como os decía antes, sí que otros restos como los de la Pasiega, el Castillo o incluso el Niño del Pendo sí que tienen marcas de corte, con lo cual el análisis exhaustivo de los restos humanos cada vez nos está dando más información sobre el comportamiento humano a lo largo de la prehistoria y en especial de esas tan complejas e interesantes prácticas funerarias. El Museo de Prehistoria es un sitio excelente porque conserva este tipo de restos que nos están abriendo una ventana a una prehistoria cada vez más interesante a través de los análisis que llevamos a cabo. Bueno, pues hasta aquí esta charla sobre la mandíbula infantil de la Cueva del Castillo. Espero que os haya gustado. Por nuestra parte, seguiremos investigando los restos humanos para que nos abran una ventana y nos den mucha más información sobre esta prehistoria.